Gracias a todos, hermanos, una vez más. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y vamos a ver los versos del 28 al 40. Lucas 19, versos 28 al 40. Abre su Biblia, por favor. Dice así, Lucas 19, versos 28 al 40. Abra su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercaron a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Amado Dios, damos gracias por esta bendita palabra en la cual se nos enseña la verdad de que tú viniste ofreciendo el reino de Dios a los hombres. Y también, Señor, en ella vemos la manera en que tú entraste ese día a Jerusalén, la ciudad santa. Y Padre, sabemos que fue un día en el cual las multitudes reconocieron y proclamaron tu nombre como Rey, como el Mesías. Sin embargo, también sabemos de que pocos días después muchos de ellos decían: crucifícale, mátale, no los queremos. Así que nos ayuda a reflexionar, en nuestra condición espiritual. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos al examinar esta palabra. Señor, ayúdanos a no juzgar a otros, sino a juzgar nuestra propia condición espiritual, sabiendo que así como aquellos un día proclamaron a Cristo con sus labios y después negaron su nombre, puede ser que alguno de nosotros todavía realmente no esté en Cristo. Señor, permite que en esta mañana entendamos quién es Cristo. Es el Señor de la gloria, el Rey de reyes, Señor de señores, el Hijo de Dios, el Santo, aquel que es digno de adoración, aquel que es Señor y ante quien algún día toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu sea el Maestro que nos guíe a toda verdad, nos ilumine y nos enseñe las verdades que este pasaje tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. A la mayoría de las personas le encanta la pompa real. Recuerdo que hace unos años atrás fue la boda de el príncipe Harry con una muchacha, y que hubo gente que viajó al Reino Unido y estuvo 3 días acampando en las calles por las cuales iba a pasar la pareja, solo para tener la oportunidad de verlo por unos minutos, ¿verdad?
hace unos pocos meses los medios de comunicación estaban transmitiendo la coronación de Carlos III. Carlos III como el rey del Reino Unido, ¿verdad? Después de que muriera Isabel II, la reina que había estado reinando por más de 50 años. Y se vio que por televisión como personas de todo el mundo seguían este gran evento. Las multitudes estaban interesadas por estar allí, en ver la pompa real, en ver el movimiento que se hace y toda la manera en que se organizan estos eventos, ¿verdad? Déjenme decirle, hace unos 2000 años atrás, un rey fue recibido al entrar a Jerusalén. Solo que este rey era un rey diferente a los reyes que les acabo de mencionar. Ese recibimiento que vamos a ver en este pasaje fue el que dio inicio a la que conocemos como la Semana Santa o Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó precisamente un día como hoy. Mucha gente llama el día de hoy el Domingo de Ramos, ¿verdad? Otros lo conocen como la entrada triunfal. No me gusta darle esos apelativos, pero bueno. El punto es que Jesús se propuso entrar a Jerusalén de una manera que sería una afirmación inequívoca de que Él era el Mesías, el Rey ungido de Dios. Y Lucas, el doctor Lucas, en estos versos nos da 3 enseñanzas sobre el recibimiento de Jesús como Rey Mesías. 3 enseñanzas sobre el recibimiento de Jesús como Rey Mesías. Ahora, ¿cuáles son? Nos enseña los arreglos que hizo Jesús en los versos 28 al 35. Nos enseña la adoración a Jesús en los versos 36 al 38. Y nos enseña la aclaración de Jesús en los versos 39 al 40. Vamos a ver en primer lugar los arreglos de Jesús. Y cuando hablo de los arreglos de Jesús, me refiero a la manera que Jesús organizó el evento. Yo quiero que usted note conmigo que Jesús estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. O sea, aquí nada fue por casualidad. ¿Sabe? Nosotros a veces vemos las cosas del mundo, las cosas que ocurren como suerte, casualidad. Déjame decirte, el cristiano sabe que Dios está en control de todo lo que sucede. Por tanto, no hay casualidad para Dios. Dios obviamente es el que está en control de todo. Y aquí vemos a Jesús haciendo los arreglos con relación a lo que sucedería en esta entrada. Bien, fíjense, el verso 28 dice, habiendo dicho esto, o sea, Jesús acababa de dar una enseñanza. Si usted lee el pasaje previo, ¿verdad? Jesús estaba dando enseñanza, estaba enseñando a los discípulos. Él acababa de darles una enseñanza, una advertencia a sus discípulos de que estuvieran listos para su retorno, para su regreso. Y de inmediato, Lucas nos dice que iba adelante subiendo hacia Jerusalén. O sea, terminó su enseñanza y iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea, Jesús se proponía ir a la ciudad de Jerusalén, la ciudad capital del reino de Israel. Bien. Ahora, recuerden en el contexto que Israel, la nación de Israel, estaba sujeta, estaba bajo el control del imperio romano, ¿verdad? Y Jesús iba a la ciudad con algún propósito. Lucas nos dice que él iba adelante, subiendo a Jerusalén. Fíjense, él iba delante. Y esto es importante, él caminaba al frente de sus discípulos. Y usted se pregunta, bueno, no sé usted, yo soy bien curioso y siempre que estoy leyendo algo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué iba adelante? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ese detalle es importante saber de que él iba adelante? Bien, déjeme decirle, sus discípulos iban siguiendo a Jesús, pero seguramente ellos irían asustados, ellos irían amedrentados, irían de mala gana, quizás no querían ir a Jerusalén. ¿Por qué?
Porque los discípulos sabían que los líderes judíos, los líderes de la nación, ya se habían propuesto prender a Jesús, o sea, hacerlo prisionero y ejecutarlo. Y este viaje a Jerusalén implicaba un riesgo para la vida de Jesús. Ellos, los líderes judíos, querían definitivamente asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Este viaje a Jerusalén, como dije, marca la última etapa de un largo viaje que comenzó en Lucas 9:51. Si usted, obviamente, no estamos predicando todo el libro de Lucas, y por eso le estoy dando un panorama más o menos rápidamente para que usted pueda entender lo que está pasando aquí, ¿verdad? En Lucas 9:51 se nos dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, o sea, literalmente su ascensión arriba. ¿Qué significa eso? Este lenguaje se refiere a la ascensión de Jesús que ocurrió cuando, después de su muerte y resurrección. O sea, ese lenguaje representa el hecho de que Jesús sabía que cuando Él fuera a Jerusalén iba a morir. ¿Se entiende eso? Y es por esto que es importante. Recuerde, Jesús sabía que Él iba a morir en Jerusalén. Ahora, yo quiero que usted un poco se ponga en el contexto. Imagínese que a usted le dicen que algo malo le va a pasar en algún lugar. ¿Usted iría al frente? Es más, usted iría. Lo más seguro es que en vez de ir para allá, me iría en sentido opuesto, ¿cierto? Pero fíjense, Jesús sabía que iba a morir en Jerusalén. Y Él no iba detrás, Él iba al frente de sus discípulos. Iba al frente. ¿Bien? Esta expresión deja en claro que Jesús estaba resuelto, estaba determinado, estaba consciente de que el tiempo de su muerte estaba, la hora de morir estaba cerca. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Jesús? ¿Acaso se escondió? Fíjense lo que dice después. Él, dice este mismo verso que estábamos leyendo, con determinación, fíjense, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, fíjense, Jesús estaba determinado a morir y por lo tanto apresuró su viaje. Apresuró su viaje. Desechó todo temor y siguió adelante, dirigiéndose a Jerusalén. Jesús estaba resuelto a ir, estaba determinado a ir. Y como digo, Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a pasar allí. Por ejemplo, usted ve en Lucas 18, 31 al 33. Lucas 18, 31 al 33. Jesús le advirtió a sus discípulos en varias ocasiones lo que sucedería. Fíjense, y esto demuestra su omnisciencia. Demuestra, obviamente, también que Él estaba en control de estos eventos y que lo que sucedió no fue una casualidad, no fue que una equivocación. Dice Lucas 18, 31 al 33, tomando aparte a los 12, se refiere a los 12 apóstoles, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas. En otras palabras, Jesús sabía que en su muerte iban a cumplirse las profecías sobre el Mesías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. ¿Entiende eso? Lo que quiero que entienda es que esto no fue una casualidad, no fue una obra humana, sino que aquí se estaba cumpliendo el plan eterno de Dios. Cristo había venido a morir, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su propósito era ir a Jerusalén a morir. Y esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y Jesús estaba cumpliendo todas y cada una de esas profecías. ¿Bien? Acerca del Hijo del Hombre. Y recuerde, el Hijo del Hombre es una expresión que se usa en el libro de Daniel para referirse a Jesús como el Mesías. ¿Bien? Verso 32. Note lo que Jesús les dice a continuación. Fíjense. Pues
será entregado a los gentiles. Está hablando en tercera persona, pero está hablando del Hijo del Hombre, que es Él, ¿verdad? Será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. ¿Se da cuenta de que Jesús está diciendo hoy específicamente todo lo que le iba a suceder? Y si usted lee los evangelios, se da cuenta que todo esto sucedió tal y como Él dijo. Tal y como Él lo anunció. Fíjense, el doctor Lucas escribió un detallado diario de ese recorrido, de ese viaje que lo llevó a Jerusalén. Lucas se enfocó en encontrar cada detalle para ponerlo por escrito y quedara como testimonio para que nosotros hoy pudiéramos entender de alguna manera todo lo que aconteció en relación a la muerte de Jesús. Este fue un punto de inflexión dramático en el ministerio de Cristo, cuando Él determinó ir a Jerusalén. Fue un punto de inflexión en su ministerio. Jesús estaba determinado, resuelto a morir por nuestros pecados. Y es por eso que Lucas subrayó este punto de una manera dramática, dándonos a entender el hecho de que aún sabiendo que le esperaba la muerte, Jesús estaba resuelto a ir a Jerusalén y que iba al frente. Él iba a completar la misión por la cual Él vino a la tierra. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a rescatar a los pecadores. Recuerden que Él definió su misión diciendo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Isaías dice que todos nosotros, toda la raza humana, nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Pero que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Entonces Cristo estaba resuelto a morir por los pecadores de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice el verso 29, y aconteció que cuando se acercó a Betfagé, el nombre Betfagé significa casa de higos, y era un pequeño poblado, una pequeña aldea que hoy ni siquiera sabemos dónde estaba. Bien, ni siquiera sabemos dónde estaba. Dice, y a Betania. Ahora, Betania significa casa de dátiles. Y recuerda, si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Betania era el pueblo natal de Lázaro, María y Marta. Recuerden que cada vez que Jesús venía a Jerusalén, y Jesús acostumbraba a venir todas las Pascuas, ¿sabe? Una manera muy sencilla de saber, de diferenciar los años de ministerio de Cristo, es ver las Pascuas, porque empezó con una Pascua y terminó en una Pascua. Y la Pascua se celebraba anualmente. Bien, ahora cada vez que iba a Jerusalén, Jesús pasaba por Betania, la casa de estas personas, y la casa de Lázaro, Marta y María era el hogar donde Jesús se hospedaba. ¿Por qué? Porque estos eran amigos íntimos del Señor. Jesús los amaba. Recuerden que cuando Lázaro murió, dice la Biblia que Lázaro era su amigo y que Jesús lloró ante la tumba de su amigo, ¿verdad? Esta pequeña aldea, Betania, hoy es habitada por árabes. Por árabes, ¿bien? Árabes musulmanes. Y se le llama el Azariyef, que traducido al español es el lugar de Lázaro. O sea, hasta hoy se menciona el nombre de Lázaro en ese lugar. Y aún los musulmanes reconocen el hecho de la persona de Lázaro que fue resucitado por Cristo. El punto, amado hermano, que quiero que entienda es que ambos pueblos estaban al lado oriental de Jerusalén. Recuerde, la ciudad de Jerusalén estaba en la cima de una montaña, ¿verdad? Arriba. Y por eso la Escritura usa la frase, iban subiendo a Jerusalén. Bien, pero todavía estaban en el camino y de donde estaban todavía no se podía ver la ciudad. Se dice que ellos estaban
cerca del monte que se llama de los Olivos, o el huerto de los Olivos. Y estando allí en aquel lugar, Jesús comienza a hacer los arreglos que les dije. Empieza a hacer los preparativos, los arreglos de la celebración que vendría a continuación. Y fíjense, él envió a 2 de sus discípulos, lo ve ahí en el verso 29, y envió a 2 de los discípulos, verso 30, diciendo, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera lo haréis, porque el Señor lo necesita. Ahora, yo no sé usted, pero yo soy, como dije, bien curioso. Y siempre que leo algo estoy haciéndome preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Usualmente no soy chismoso con las cosas, pero con las cosas de la Biblia me encanta ser bien chismoso. Me encanta enterarme bien de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando yo leo esto, enseguida comienzo a preguntarme, ¿cómo Jesús sabía todos estos detalles? Fíjense, aunque aquí, y por eso leí en la lectura bíblica el Evangelio de Mateo, porque nos dice que había un asna y un pollino. Por cierto, el pollino, para el que no sabe, obviamente, es el asno cuando está en el cachorro de asno, ¿verdad? La criatura. No sé, ahora se me fue la idea, se me fue la expresión exacta, ¿verdad? Cuando se dice el descendiente del asna, ¿verdad? Bueno, ya se me fue de la mente eso. Ahora, el punto aquí, amado hermano, que quiero que entienda es que Jesús sabía dónde estaban estos animales. Exactamente, ¿verdad? ¿Dónde estaban estos animales? Y esta es una clara alusión a la omnisciencia de Jesús. Recuerde, Jesús era una persona con 2 naturalezas, la humana y la divina. Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Como verdadero hombre, Jesús tenía limitaciones. Se cansaba, tenía hambre, sed, sueño, tenía que dormir, tenía que comer. Pero como Dios tenía, obviamente, los poderes sobrenaturales. Bien. Y aquí vemos una expresión de la, obviamente, omnisciencia de Jesús. Jesús sabía, Jesús conocía. Si usted lee los evangelios y los lee en serie, se va a dar cuenta que Jesús conocía con precisión la ubicación donde iban a estar estos animales. Y también sabía que los dueños se lo iban a prestar. Se lo iban a prestar. Yo quiero que usted se imagine, obviamente, salvando la distancia, imagínese que usted sale hoy al parqueo y ve a alguien tratando de abrir la puerta de su auto y que usted le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Y que él diga, el Señor lo necesita. ¿Usted se lo va a dejar llevar? No creo, ¿verdad? Póngase en el lugar de aquellas personas. Y lo único que le respondieron fue, el Señor los necesita. Y ellos se lo dieron. ¿Ok? Aquí vemos la disposición de los dueños a prestarle estos animales. Y fíjense, con estos arreglos, yo quiero que usted entienda, ¿quién está guiando todo esto aquí? Es Jesús mismo. Él está arreglando los detalles de cómo va a ser su entrada triunfal, de cómo va a ser su entrada a Jerusalén. Bien, y con estos detalles, con estos arreglos, Jesús se presenta a sí mismo, se revela como el Hijo de Dios, como el glorioso y omnisciente Hijo de Dios. Fíjense que Lucas nos dice aquí, en el verso 30, que este pollino, este hijo de asna, nunca había sido montado por nadie. ¿Lo notó? Y eso es importante también. ¿Sabe por qué? ¿Alguna vez ha intentado montar un animal que nunca lo ha montado nadie? ¿Sabe que hasta que un animal no se doma, no se puede montar? ¿Sabe eso, verdad? Trate de montar un caballo que nunca ha sido montado para que usted vea que lo más seguro es que pare en el piso. ¿Cierto? Ahora, el punto que quiero que entienda aquí es que Jesús se montó en ese asno, en ese pollino, y el pollino obviamente
que no había sido domado, se sometió a Jesús. Se sometió a Jesús, lo cual indica la soberanía del Señor sobre su creación. Un burro entendió que aquel era el Señor. ¿Usted entiende eso? Un burro sabía que sobre él estaba el Señor. Es increíble. Un detalle insignificante, pero a veces un animal a veces entiende más que un ser humano. Fíjense, los discípulos siguieron las instrucciones al pie de la letra. Vea conmigo el verso 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Como él les había dicho. Fíjense, todo lo que Jesús dijo, ahí estaba. ¿Lo ve conmigo? Verso 33. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? 34. Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Ahora, note conmigo en el verso 35. Y lo trajeron a Jesús. Ni siquiera hubo, bueno, explícame por qué el Señor necesita y qué va a hacer con él. Y ocurrió tal cual el Señor había dicho. Y yo me imagino el asombro de los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo este hombre supo todo esto? Porque a este punto todavía los discípulos, que déjenme decirle que habían estado con Jesús por 3 años, no entendían que él era el Mesías. No entendían que él tenía que morir, a pesar de que Jesús ya se lo había dicho, y aún así no lo entendían. Fíjense que no se explica por qué razón los dueños accedieron a darle estos animales, ¿verdad? Nosotros obviamente podemos llegar a la conclusión de que estas personas reconocían a Jesús como su Señor y Salvador y que estaban dispuestos a obedecerle y a entregarle lo que él necesitara. Así que los discípulos trajeron los animales a Jesús y nota lo que dice a continuación, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Ahora, esto tiene un significado. Esto tiene un significado. Bien. Y debemos preguntarnos, en primer lugar, ¿por qué un pollino? ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un asno? Bien. ¿Por qué no un caballo? O un camello, no sé. ¿Cierto? ¿Sabe? Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, cuando David estaba a punto de morir y decidió que era tiempo de ordenar como rey a su hijo Salomón, y usted puede leer en Primera de Reyes 1, 32 al 40, que Jesús mandó a sus oficiales a que pusieran a su hijo sobre su mula y que lo llevaran y que hicieran la ceremonia. O sea, esta era una tradición. David en muchas ocasiones andaba en una mula, una burra. Bien. Entonces, déjeme decirle, aunque el burro a veces es visto como un animal que no es muy apreciado, sin embargo, era un animal que se consideraba de la realeza. ¿Ok? Quiero que entienda esto. Ahora, más que eso, el punto que quiero que entienda es que al entrar de esta manera a Jerusalén, al entrar en este burro, nuestro Señor no solo estaba tratando de seguir la tradición davídica, no solo estaba siguiendo la tradición real, ¿verdad? De montarse en un burro como mismo lo hizo David o como lo hizo Salomón. Recuerde que Jesús era un descendiente del rey David. Por tanto, era un rey legítimo. Esta debió ser una coronación legítima. Él debió ser recibido como rey y ser instaurado como rey de la nación. ¿Bien? Pero no solamente él se estaba identificando con la pompa real, con aquello que era tradición, sino que también, y por eso es importante que tengamos 4 evangelios, amado hermano.
Y déjenme decirles, estos eventos son tan importantes que aparecen en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos comparar, y lo que la gente piensa que son contradicciones nos da detalles que de otra manera no entenderíamos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que fue el que leí en la lectura bíblica, dice que Jesús hizo estos arreglos, Jesús hizo estos preparativos, estos arreglos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, Mateo 21:4. ¿Lo ve ahí conmigo? ¿Sí o no? O sea, al hacer estos arreglos, al ordenar que trajeran estos burros y al montarse en él y que pusieran los mantos, Jesús estaba cumpliendo una profecía bíblica. ¿Me escuchó? Dios había dado específicamente profecías de cómo sería la entrada del Mesías en su primera venida. Jesús estaba cumpliendo una profecía mesiánica. O sea, Dios 500 años antes había anunciado que el Mesías vendría y dijo exactamente cómo sería esa venida. Y encontramos esa profecía en Zacarías 9:9. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión. ¿Sabe? El término Sión es un diminutivo de Jerusalén. Bien, por si no lo sabía. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. O sea, regocíjate sobremanera, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Bien. He aquí, ¿quién? Tu rey. ¿Lo ven conmigo, sí o no? Tu rey viene a ti. Y ahora, nota cómo viene. Justo y dotado de... Ese es el propósito por el cual Jesús venía. ¿Lo ve ahí? Justo y dotado de salvación. Note después cómo dice, humilde. Y después explica exactamente, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Se da cuenta por qué Jesús montó específicamente en el pollino y no en el asna? De esa manera se estaba cumpliendo los detalles de las profecías, los arreglos. Dios estaba orquestando todo lo que acontecería, todo lo que tendría lugar. Y déjeme decirte, todo lo que sucedió fue un arreglo divino. Los hombres hicieron exactamente como Dios lo había planificado. Bien, así que Zacarías había profetizado que el Mesías Rey, y recuerda, el Mesías Rey es Cristo, bien, en su primera venida entraría a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, y que él traería salvación. Salvación. Y fíjense, nos describe 2 características del carácter de Cristo. Dice que él era justo y humilde. Justo y humilde. ¿Sabe? Eso es algo que no caracteriza mucho a los reyes. La mayoría de los reyes no son muy humildes. Al contrario, ¿verdad? Yo soy el rey y porque soy el rey las cosas son a mi manera. Bien. Pero también nos enseña cómo sería ese rey en su primera venida. Él no vendría como un rey conquistador. Él no vendría como un rey conquistador. Él no vendría en un caballo blanco, que era como se acostumbraba a entrar a las ciudades. Los reyes conquistadores entraban en un caballo blanco al frente para que todo el mundo los alabara. Él no vendría de esa manera. El rey Jesús, en su primera venida, lo haría como un siervo sufriente. Lo haría como un rey humilde. Y lo haría no para que sus discípulos dieran la vida por él, sino para él dar la vida por sus discípulos. No es un rey que mandó a sus hombres a morir. Él fue a morir por sus hombres. Y eso lo hace digno de seguir. Lo hace digno de adorar. ¿Sabe? El cumplimiento preciso de esta profecía mesiánica no habría escapado a las multitudes judías. Los judíos estaban esperando el Mesías. Bien, estaban esperando
el Mesías. Y usted ve que ellos empiezan a responder a continuación con títulos y elogios que son dignos solamente del Mesías. Yo quiero que usted entienda, este recibimiento de Jesús en Jerusalén fue un acontecimiento de importancia sobresaliente. Fue la única ocasión en todo el ministerio terrenal de Cristo en que Él arregló o preparó un reconocimiento público. Jesús nunca, hasta este momento, había permitido un reconocimiento público. Sabemos que Jesús era un descendiente del rey David, porque lo vemos en las genealogías que se da en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Y específicamente en Lucas 3, 31 al 32, se nos dice que Jesús era un descendiente de David, el rey David. Y por tanto, él era del linaje real. Bien. Él tenía el derecho legítimo a reinar. Solo que él no era la clase de rey que los judíos esperaban. No era la clase de rey que las personas esperaban. ¿Sabe? Hubo una ocasión en que después de haber alimentado las multitudes y haber sanado a muchos enfermos, se nos dice en Juan 6:15, que dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey. Fíjense, las multitudes, cuando vieron los milagros que Jesús estaba haciendo, llegaron a la conclusión de que Él era el Mesías. Y decidieron hacerlo rey por la fuerza. Juan 6:15 dice, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza. O sea, iban a obligarlo a Él para hacerle rey. ¿Qué hizo? Se retiró otra vez al monte, él solo. O sea, Jesús no había venido con ese propósito. Él no quería ser un rey por la fuerza. Él no quería imponer un reino por la fuerza. Jesús había venido con otra misión. Otra misión. Los judíos esperaban un Mesías político, un rey terrenal, un rey que conquistara la nación y que la libertara del yugo romano y que restableciera la gloria de Israel, que supliera sus necesidades materiales y los libertara de la esclavitud de los hombres. Ellos no buscaban un Salvador. No buscaban un Salvador que les ofreciera el reino de Dios. No buscaran a un Salvador que viniera a libertarlo, no de la esclavitud de los hombres, sino de la esclavitud del pecado. Eso no era lo que ellos querían. Jesús, al entrar de esta manera, demuestra que Él no venía, no se dirigía a Jerusalén como un rey guerrero. Él no venía rodeado de soldados. Él no venía dispuesto a conquistar la ciudad a la fuerza e instaurar un reino humano, sino que Él viene como un rey pacífico, rodeado de sus discípulos, que ni siquiera estaban armados, y ofreciéndoles a los hombres, y específicamente en este contexto a los judíos, el reino de Dios. Recuerde que poco después Él lloró sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como junta la gallina a los polluelos? Pero no quisieron. No quisieron. Jesús había venido a reconciliar a los hombres con Dios. Y Él estaba listo, no para recibir una corona de oro con piedras incrustadas como reciben los reyes, sino a recibir una corona de espinas y a ser crucificado para traer salvación a sus discípulos. Sus propios arreglos. Jesús hizo sus arreglos, estos preparativos con un propósito. No fue por gusto. Él hizo todos estos arreglos con un propósito específico. Como dije, aquí vemos cómo Dios controla las circunstancias. Recuerde, Jesús es Dios, ¿verdad?
y Jesús estaba cumpliendo sus propósitos con estos arreglos. Su propósito era causar una demostración pública, una demostración popular que provocaría la rabia, el enojo de los líderes judíos, de modo que ellos se vieran forzados a adelantar el plan que ellos tenían de asesinarlo. ¿Entiende eso? O sea, todos estos arreglos tenían un propósito: despertar el enojo de los líderes judíos. Si usted lee conmigo en Mateo 26, 3 al 5, dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, los líderes de la ciudad, los líderes judíos, los líderes del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Verso 4, estoy leyendo Mateo 26, 4, y tramaron entre ellos, fíjense, tramaron entre ellos, ¿qué cosa? Prender a Jesús con engaño. ¿Y qué cosa? Se da cuenta de que ellos habían establecido un plan de hacerlo prisionero y matarlo. Pero vea conmigo en el verso 5, pero decían, no durante la fiesta, se refiere a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Para que no haya un tumulto en el pueblo. O sea, ya ellos tenían una intención específica, que era matar a Jesús. Solamente que no querían hacerlo, ¿cuándo? En la Pascua. Pero ¿sabe qué? Ese año Jesús sería el Cordero Pascual. ¿Recuerda la expresión de Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tendría que morir ese día, el día de la Pascua. En ese momento Jesús tenía que ser sacrificado. Así que por medio de estos arreglos, Jesús forzó a los miembros del Sanedrín a cambiar su calendario y hacer que coincidiera, que armonizara con el calendario de Dios. Él debía morir el día de la Pascua, porque Él sería el Cordero Pascual. Ahora, hemos visto los arreglos y ahora vamos a ver la adoración a Jesús en los versos 36 al 38. La adoración a Jesús, verso 36. Y mientras Él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Ahora, déjenme explicarle un poco lo que estaba sucediendo. Como dije, se acercaba la Pascua, la celebración de la Pascua, y cuando se acercaba la Pascua, los judíos que vivían fuera de Israel, en la dispersión, venían a Jerusalén a celebrar aquella importante fiesta. Algunos calculan que en aquel tiempo, precisamente cuando ocurrió todos estos eventos, habían alrededor de 2 millones de personas en Jerusalén. 2 millones. Y quizás usted dice hoy, 2 millones no es mucho, ¿verdad? Hoy en las ciudades que vivimos nosotros, que son tan grandes y todo lo demás, tenemos ciudades como la ciudad del DF de México, que tiene más de 24 millones de personas. Entonces, si decimos 2 millones no es nada. Pero recuerde, estamos hablando de 2000 años atrás. 2 millones de personas es un número significativo. O sea, la ciudad estaba repleta de peregrinos que venían a celebrar la fiesta. Y al ver que cuando Jesús iba avanzando, al ver lo que hacían sus discípulos, que ponían sus mantos, y al ver aquello, ellos se involucraron en este evento. Ahora, ¿qué simbolizaba este gesto? ¿Verdad? De tender sus mantos por el camino. Fíjense, aquí iba Jesús montado en el burro, y mientras Él iba caminando, la gente iba tendiendo sus mantos, sus ropas, para que lo entiendan, en el camino, para que Jesús pasara por encima del manto. ¿Qué simbolizaba esto? ¿Sabe lo que simbolizaba esto? Simbolizaba sometimiento. Sometimiento. Simbolizaba un reconocimiento. Jesús es el Rey y nosotros somos sus siervos. Bien. Ese era un antiguo acto de homenaje que se reservaba para la realeza. ¿Sabe que cuando se hacen pompas reales hay actos específicos, hay un protocolo a seguir que se reserva para la realeza y que otras personas no pueden participar de esos actos específicamente? Bueno, si usted ve conmigo en 2 de Reyes 9:13 dice, entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas y tocaron la trompeta y dijeron, Jehú es rey. O sea, esta era una manera de recibir a un rey, era un acto de reverencia, de adoración, de sometimiento, ¿verdad? Esta era una manera simbólica de demostrar la sumisión.
Era como si una persona, ¿sabe?, se acostumbraba a que cuando venía un rey, ¿qué hacían los súbditos? Se postraban ante él. Se postraban ante el rey. Bien, había que postrarse ante el rey. Y este acto era un símbolo. Esta gente estaba diciendo que nos postramos ante el Rey Jesús. Déjame decirte, todo discípulo de Cristo, escúchame lo que voy a decir, y esto es importante, todo discípulo genuino de Cristo debe confesar que Jesús es el Señor, dice la Escritura en Romanos 10:9. Y no que es Señor del universo, sino que es el Señor de mi vida. Jesús es mi Rey, es mi Señor, es mi amo. Bien. Ahora vea lo que dice el verso 37. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, nota a continuación, ya que hay un grupo de personas mayor, dice, toda la multitud de los... Ahora, la palabra discípulo no debe confundirlos, porque cuando oímos discípulo, pensamos que todos eran creyentes genuinos, pero no es así. Lamentablemente no es así. Bien. Dice, toda la multitud, note, ya aquí no eran el grupo específico de los pequeños, el grupo pequeño de discípulos que inició todo esto. Ya aquí era la multitud. ¿Por qué? Como dije, en aquel contexto había muchos peregrinos y toda esta gente al ver lo que estaba sucediendo con Jesús, se dieron cuenta de que era algo significativo y se unieron a la celebración. ¿Ok? Dice, toda la multitud de los discípulos regocijándose. Fíjense, era un momento de alegría, de fiesta, de regocijo. Un rey estaba llegando. Bien. Comenzó a ¿qué? A alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas, y la expresión ahí también puede ser traducida literalmente como todas las obras de poder que habían visto. ¿Ok? Fíjense, todos los peregrinos que habían llegado a celebrar la Pascua, toda aquella multitud de personas, poco a poco se unieron a la demostración. Y el fervor de la multitud se iba elevando, iba aumentando. Aquello era una fiesta de repente, era una celebración. A medida que se acercaban a la ciudad, más y más personas empezaron a adorar a Dios, a alabar a Jesús. Y fíjense, el texto evidencia, cuando dice las obras de poder, evidencia que aquella multitud, muchas de aquellas personas habían sido testigos de los milagros extraordinarios que Jesús había hecho. Recuerde, Jesús había multiplicado los panes y los peces y había alimentado multitudes. Jesús había sanado a personas que habían nacido ciegas. Jesús había resucitado a muertos. De hecho, hacía poco tiempo que había resucitado a Lázaro después de 4 días de muertos. Bien. Así que aquella multitud, al ver el poder de Jesús, empezó a alabar a Jesús, porque entendieron que Él era el Rey Mesías. Entendieron que Él era el Mesías prometido, el Rey prometido, que ellos estaban esperando. Por muchos años los judíos estaban esperando el Salvador. Así que ellos pensaron que Jesús llegaría a Jerusalén para librarlos de los invasores romanos y que vendría a establecer un reino humano. Fíjense, ellos comenzaron a adorarlo. Verso 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre de ¿quién? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Aquella multitud estaba aclamando a Jesús como el Rey Mesías. Recuerda, el término Mesías significa ungido. El ungido de Dios. El ungido de Dios. Y no era cualquier ungido, era Dios mismo. Estaba allí. ¿Entiende eso? Así que ellos estaban confesando que Jesús tenía autoridad divina. ¿Por qué? Porque si alguien viene en el nombre del Señor, viene con toda su autoridad. O sea, aquel que viene como
representante viene con toda la autoridad. Y Jesús venía con toda la autoridad divina. En su adoración a Jesús, la multitud lo proclama el Rey ungido de Dios, el Mesías divino, que era digno de adoración y alabanza. Y sabe, al proclamar esto, la multitud estaba citando uno de los salmos de Jalel, que eran los salmos que se cantaban en la celebración de la Pascua. Los salmos van del 113 al 118. Este era el salmo que se cantaba todos los años durante la celebración de la Pascua, ¿verdad? Porque rememoraba la liberación de la esclavitud egipcia. O sea, que ellos estaban diciendo, así como Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia, aquí viene el Rey que nos va a liberar de la esclavitud ahora de los romanos. Solo que ese no era el plan de Jesús, era el plan de ellos. Bien, es un precioso salmo de alabanza que anticipaba la llegada del Mesías. Usted ve, por ejemplo, en el Salmo 118, 26 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. ¿Y quién es ese que venía en el nombre del Señor? Era Jesús. Es Jesús. Bien. Así que los judíos, al adorarlo de esta manera, estaban proclamando que Jesús era el Mesías y estaban esperando que Él trajera la paz a Jerusalén, que Él traería la gloria a Jerusalén. ¿Sabe? Los judíos creían que mientras no hubiera paz en Jerusalén, no podría haber paz en el cielo. ¿Escuchó eso? Mientras haya paz en Jerusalén, ellos creen, no hay paz en el cielo. Esta multitud de discípulos, y quiero que escuchen muy bien lo que voy a decir, esta multitud de discípulos tipifica a muchos creyentes de hoy en día. Muchos creyentes de hoy en día. ¿A qué me refiero? Son personas que quieren las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Quieren un Dios que satisfaga todos sus caprichos, todas sus peticiones, todos sus gustos, todos sus intereses. Pero no quieren un Dios que le haga ninguna demanda. Y yo quiero que te entienda, ese no es Jesús. ¿Sabe la primera demanda que Jesús le hace a los hombres? ¿Sabes cuál es? Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, ¿sabes cuál es la primera demanda que Jesús te hace? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Qué significa? Negarse a sí mismo. Significa estar dispuesto a morir al yo, a mis propósitos, a mis planes, a mis intereses, a mis gustos, para que Cristo viva en mí. A diferencia de hoy, que queremos llenar la iglesia de gente y a todo el mundo tratamos de diluir el evangelio. Cada vez que una gente venía atrás de él y decían, yo quiero seguirte, Jesús le decía, ¿estás seguro? El Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Señor, déjame ir contigo, pero primero déjame enterrar a mis muertos. No. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven y sígueme hoy. El reclamo de Jesús es, ¿me das tu vida toda o no eres digno de ser mi discípulo? ¿Eres o no eres? No a medias. No a medias. Mucha gente quiere un Salvador, pero no quiere un Señor. Y piensan que porque aceptaron a Cristo en un llamado que le hicieron, ya son salvos, aunque siguen viviendo como les da la gana. Déjame decirte, si tú aceptaste a Cristo, y eso está mal dicho porque nadie acepta a Cristo. ¿Cuándo usted ha visto que una persona acepta al rey? Imagínense que un rey venga a su casa. ¿Usted acepta al rey? No, es el rey el que lo acepta a usted. ¿Verdad? Entonces no es aceptar al rey, es recibir el honor de ser llamado a salvación por el rey. Si usted no
acepta al Rey con todas sus demandas, usted no tiene al Señor. Aquel que no tiene a Jesús como Señor, no lo tiene como Salvador. ¿Entendió eso? Jesús no tenía intención de derrocar a los invasores romanos. Jesús no tenía intención de instaurar un reino humano, un reino terrenal. Fíjense, él le dijo eso a Pilato en Juan 18:36. Mi reino, ¿qué cosa? No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús no venía a instaurar un reino humano. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Bien. Jesús es un rey. Jesús no es un rey. Jesús es el rey. Rey de reyes y Señor de señores. El Rey Supremo. Pero Él no había venido a establecer un reino humano, un reino por la fuerza. Jesús estaba a punto de vencer el pecado y la muerte en la cruz. Jesús vino a libertarnos de la esclavitud mayor que tiene todo ser humano. Una esclavitud en la cual estábamos tú y yo, y ni siquiera lo sabíamos. Tú y yo y todo ser humano que nace en este mundo es esclavo del pecado. Y de esa esclavitud fue de la que Jesús vino a librarnos. De la esclavitud del pecado. Así que sabemos que la adoración de esta multitud fue un acto emocional. Un acto emocional. Y no una verdadera confesión de fe por convicción. Y eso demuestra, mucha gente ha confesado a Jesús con sus labios, pero no ha creído en su corazón. Y déjame decirte, no es salvo. No es salvo. Una persona puede cantar, puede adorar, puede llorar, pero si tu corazón no está rendido a Cristo y Cristo no es el Señor de tu vida, tampoco es tu Salvador. ¿Y cómo sabemos que esta era una confesión emocional? Unos pocos días después, mucha de esa misma gente estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Usted puede ver eso en Lucas 23, 21. O sea, ahí nos damos cuenta de que estos eran falsos discípulos de Cristo. Falsos discípulos. ¿Y cómo podemos identificar un falso discípulo? Te voy a decir una manera sencilla. Te voy a decir una manera sencilla. ¿Quieres saber quién es un verdadero discípulo de Cristo? Te voy a decir la manera en que tú sabes quién es un verdadero discípulo de Cristo y quién no. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que se somete a su palabra. ¿Escuchaste eso? Aquel que se somete a su palabra. Aquellos que al escuchar las demandas de Jesús están dispuestos a someterse. Los falsos discípulos no lo están. Fíjense, eso fue lo que ocurrió con Jesús. Jesús predicó un sermón. Y déjame decirte, hoy se trata de predicar sermones que hagan que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta bien. Los falsos maestros lo que quieren es atraer personas, llenar los lugares con falsas enseñanzas para que la gente esté dejando su dinero. Jesús no predicaba de esa manera. Jesús no era un hipócrita. Jesús predicó un sermón diciendo, yo soy el pan de vida. Y se nos dice que de inmediato, Juan 6:66, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Juan 6:66, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Se apartaron de Jesús. Un sermón. Y se fueron. O sea, la respuesta fue incredulidad, rechazo. ¿Por qué? Eran falsos discípulos, enemigos de la verdad. Personas movidas por emociones y no por convicciones bíblicas. Que profesan fe,
pero que no poseen la fe salvífica genuina. Ahora, después de la adoración, y ya con esto voy a terminar, qué rápido se me va el tiempo a mí los domingos. Finalmente examinaremos la aclaración de Jesús, versos 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y fíjense, ahora aquí no vemos discípulos, sino que vemos a los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús. Bien. Al observar la adoración de la multitud, al observar la verdadera adoración a Jesús, los fariseos, los enemigos de Jesús, se indignaron. Y yo quiero que usted note, eran religiosos. De hecho, debían ser los líderes religiosos de la nación. Eran personas que conocían la Escritura, pero que torcían las Escrituras para sus propios intereses. Los fariseos se indignaron al ver la multitud adorando. Déjame decirte, adorar a cualquier persona que no sea Dios es idolatría. Tú sabes eso, ¿verdad? La Biblia prohíbe adorar a cualquier otra persona que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquier otra persona es idolatría. Llámese María, llámese los santos, llámese como se llame. Solo Dios merece adoración. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que los líderes judíos no habían entendido que Jesús era el Rey Mesías. Y no habían entendido que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Entendieron que esta adoración a Jesús era una blasfemia y le pidieron a Jesús que le pusiera fin a este acto. Que pusiera fin. Ahora, aquí vemos la obra de los enemigos del Señor. Son hombres que tienen apariencia de piedad. Dice 2 Timoteo 3:5. Apariencia de piedad o religión. Pero dice, han negado su poder. Y dice la Escritura, a los tales evita. O sea, los líderes religiosos judíos, o sea, los escribas, los fariseos y los falsos maestros son enemigos de Jesús. ¿Sabe? Son sus peores oponentes. Porque aparentan ser creyentes genuinos. De hecho, pueden ocupar posiciones de liderazgo, pueden llegar a ser ancianos, pastores, líderes de la iglesia. Aparentan ser creyentes virtuosos por fuera, en apariencia, pero en realidad son impíos, incrédulos, lo cual los hace aún más peligrosos. Son enemigos de Cristo que dividen a la iglesia, dividen el cuerpo de Cristo. Todo aquel que divide el cuerpo de Cristo es un enemigo de Cristo. Yo quiero que usted entienda esto. Y es un impío. No importa el título que tenga. ¿Bien? Ahora, Jesús no solamente era un hombre, Él es divino. Y aquí está la respuesta de Jesús, la aclaración de Jesús. Ya con esto termino. Respondiendo, Él les dijo, os digo que si estos callan, ¿qué cosa? O sea, esta aclaración de Jesús nos revela su deidad y su autoridad como rey. En lugar de callar la multitud, Jesús aceptó la adoración. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno de adoración. Él es el Señor. Él es Rey. Y les hace una aclaración a los líderes judíos que constituye un juicio a la dureza de corazón, a su dureza de corazón. Esta fue una firme afirmación de la deidad de Jesús. Jesús respondió que debía haber una proclamación de que Él era el Rey Mesías, el Rey ungido de Dios, y que si ellos no lo hacían, incluso la creación inanimada daría gloria a Dios. Aún los animales, la creación daría gloria a Dios. Cuando los hombres no quieren glorificar a Dios, todo trae gloria a Dios. Aquella entrada de Jesús a Jerusalén
hermanos, lo llevó a la cruz para morir por nuestros pecados. Y por causa de su muerte y su resurrección, se nos ofrece a nosotros hoy la salvación y la vida eterna. En su primera venida, Jesús no entró triunfalmente a Jerusalén, pero en su segunda venida, Él entrará triunfante. Y la Biblia dice que algún día toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.